Ya. Amoroso Padre, gracias te damos porque nos permitiste pasar un lindo sábado en familia. Y Señor, también te agradecemos porque tú siempre nos bendices de una u otra forma, siempre estás ahí con tu mano poderosa asistiéndonos. Eh, Acompáñanos en este momento en el estudio de la palabra, Señor, que tus santos ángeles y tu Espíritu Santo nos acompañen en cada momento y que sea una bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a Daniel capítulo 1. Y es muy probable que nos salgamos del capítulo 1, versículo 1. Mira lo que estoy diciendo. Dice Daniel y sus compañeros en Babilonia. ¿Ya? Aquí el personaje central es un joven de... ¿Quién es Daniel? Es un profeta que llegó a Babilonia el año 605 antes de Cristo. Nabucodonosor hizo 3 viajes militares, no precisamente personalmente, ¿no? Pero hizo 3 invasiones a Judá. Se piensa que en la primera, en el año 605, él trae deportado a Daniel y a sus amigos. Aquí el personaje principal, como hombre, es Daniel, ¿ya? Pero nosotros no nos centramos mucho en la persona de Daniel. En que nosotros nos centramos es en la palabra que trae el libro de Daniel. Aquí la figura central es el Hijo del Hombre, el tema del juicio, la liberación de Miguel, la adoración que se le da al verdadero Dios. Entonces aquí el personaje principal del libro de Daniel, por sobre el mismo Daniel, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué se llega a esta situación? Si nosotros leemos Daniel 1:1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. ¿Cuándo sucedió esto? Como dijimos, la primera deportación, que fue el año 605, la segunda deportación vendría a ser el año 597, y la tercera el año 589, entre el año 589 y 586 la tercera, ¿ya? Ahora, ¿cuándo fue que como dijimos, cuándo la sitió por primera vez? El año 605. Y ahí trae a Daniel, a sus 3 amigos, y trae mucha gente cautiva. Ahora, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios, la niña de sus ojos, porque cuando nosotros nos encontramos con la Biblia y cómo el Señor habla de su pueblo, dice, tenemos palabras tan hermosas como aquella que dice, la niña de mis ojos, ¿no? Mis hijos, mi pueblo. Isaías decía, si la madre, ¿cómo dice? La madre se olvidará de lo que dio a luz, dice, bueno, si así lo hiciese, yo no me olvidaré de ti, ¿no? Ustedes seguramente tendrán otras promesas que el Señor habla con respecto a cómo Dios trata a su pueblo, pero resulta que nos encontramos hoy día con que en el año tercero del reinado de Joacim, año 605, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Cómo es posible? Uno dice que llegamos a este nivel ya de que un Dios se olvida de la niña de sus ojos. Y cuando hablamos de esto, aquí comenzó el acabose del pueblo de Israel, el acabose total, porque resulta que, ustedes saben parte de esta historia, me voy a adelantar un poquitito, resulta que nosotros sabemos que Babilonia la sitia, ¿no? Y la lleva cautiva. Y aunque cuando Ciro invade Babilonia,
y aparece, ¿cierto?, en el panorama político, por allá por el año 539, ahora no es que Judá o el pueblo de Dios queda libre, recordemos, no queda libre. Ahora ellos son, ¿qué cosa? ¿Cautivos de quién? ¿O están bajo la opresión de quién? Del imperio Medo-Persia. Lo que permitió Ciro es que algunos volviesen, ¿ya? Y también lo hizo el rey Artajerjes en su momento. Y el rey Jerjes también. Entonces, pero ellos siguen estando bajo la opresión Medo-Persia. Una vez que cae Medo-Persia y es invadida el mundo por los griegos, ahora el pueblo de Dios queda bajo la opresión ¿de quién? De los griegos. Cuando vienen los romanos, quedan bajo la opresión ¿de quién? De los romanos. Tanto así que en el tiempo de Jesús ellos no eran libres. Y nosotros conocemos la historia, ¿no? Palestina estaba bajo la orden de Roma. En el tiempo moderno, antes de la independencia, el año 1948, estaba bajo el imperio británico, dependían de Inglaterra. Entonces imagínense, desde el año 605 antes de Cristo, que comenzó el sitio, ¿cuándo volvieron a ser una nación o un estado libre? ¿Cuándo? El año 1948, ¿hace cuánto? Hace 70 años atrás. Imagínense, redondeando 1950 más 600, más de 2.500 años. Más de 2.500 años, o más o menos como 2.500 años, bajo la opresión de alguien. O sea, si ustedes se recuerdan el tiempo de los jueces, en el tiempo de los jueces, cuando venían los madianitas o los filisteos, sitiaban, pero era por un tiempo, Dios levantaba un juez y lo liberaba. Aquí pasaron más de 2 milenios en que el pueblo de Israel estuvo bajo ¿qué cosa? La opresión o el dominio de extranjeros. Entonces, ¿cómo llegamos a este versículo? ¿Cómo llegamos a esta historia? No al versículo, porque ¿cómo llegamos? En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Cómo se llega a esto? Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Por supuesto, si hay algún comentario que yo pueda contestar, por supuesto que para mí Daniel es un libro que dentro de los que a mí me apasiona. Es posible que aquí yo pueda responder más preguntas que otras preguntas, ¿cierto?, de otras partes de la Biblia. Como así también hay algunas preguntas que tendré que decirle, viene más adelante, escondiendo mi ignorancia, ¿no? Dice, bendiciones de la obediencia, ¿ya? Fíjense lo que está diciendo acá entre el capítulo 28 y el capítulo 30, está hablando acerca de el compromiso, el pacto que el Señor está haciendo con su pueblo. Entonces en el capítulo 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, esto es sumamente importante, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira lo que va a hacer el Señor. Tú te mantienes obediente y te haré exaltar. Por eso, ¿cierto? En tiempos de David y en tiempos de Salomón, que fue el mayor apogeo del pueblo de Dios, ¿qué hacían el resto de los reinados? Venían a qué cosa? A conocer la gloria de Israel. Versículo 2, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjense, hay una promesa por mantenerse obediente a la voz del Señor. Y Él enumera las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti por un camino. Mira, Jehová derrotará
a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y ahí continúa una tremenda cantidad de bendiciones. Y ustedes, ¿cierto? La idea es que las repasen porque eso tiene que ver con lo que el Señor nos promete a cada uno de sus hijos en la medida que nosotros nos mantengamos obedientes a su palabra. Oye, nosotros el versículo, el capítulo 28 debiésemos nosotros repasarlo y reposarlo porque tiene que ver con que nosotros tenemos que reclamar las promesas del Señor. Pues. Cuando hablamos de los diezmos, ese versículo que dice, probadme a mí y estemos a cuenta, ¿no? Dice, probadme. Entonces, si nosotros nos mantenemos obedientes, ahí está lo que el Señor promete para sus hijos. Ahí me llama la atención eso cuando dice algo tan simple para nosotros, que va a ser bendita nuestra, como dice, donde dice el tema de amasar. Tu arteza de amasar. Claro, eso está asociado a mí porque yo soy panadero. Yo me siento más panadero que cocinero. Claro, más cocino que amaso. El problema viene a partir del versículo 15. Consecuencias de la obediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones te alcanzarán. Mira, o te alcanzan las bendiciones o te alcanzan las maldiciones. Si obedecen mi voz, las bendiciones. Si no obedecen mi voz, entonces dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Y los cielos, mira lo que dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia de tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado Y aquí ya empezamos a entender un poquitito la situación del año 605 hasta el año 1948, pero especialmente el año 605 donde nosotros nos concentramos. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrán contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado. Vamos al versículo 32. Fíjense, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán. Y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y el rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste, ni... Y aquí ya... Fíjense, empiecen a relacionarlo con Daniel 1:1. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo
y a la piedra, y serán motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y la labrarás. Versículo 41, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Hay una parte, si ustedes me ayudan a encontrarlo, es donde dice que tus hijos servirán en no lo dice así de forma exacta, pero que trabajarán en la corte, que serán, ¿cómo se llama esto? Eunucos. Por ejemplo, versículo 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y de fallecimiento de ojo y tristeza de alma. ¿Alguien encontró donde habla acerca de los hijos? Si alguien lo encuentra, lo puede interrumpir. ¿Cómo cierto sus hijos van a trabajar como eunuco? Roberto, ¿Sí? lo que estás leyendo lo encuentro como bien duro, es como, es bien severo como lo que le va a pasar en caso de... Bueno, eso le pasó. Entonces, cuando nosotros llegamos al capítulo de Daniel 1.1, cuando nosotros llegamos a Daniel capítulo 1.1, ¿por qué viene Nabucodonosor y la sitia? ¿Por qué? Porque no obedecieron la voz, pues. Fíjense que si nosotros vamos... Roberto, perdón, ¿sí? perdón, lo que Sí. está buscando no es lo que está en Isaías 39:7, que dice, No, sí. y algunos de tus hijos saldrán de ti, los que engendrarás serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Sí, pero aquí en esta parte también, ¿cierto? Yo me recuerdo que cuando lo repasé, ya va a aparecer seguramente, bueno, el versículo 32 dice, pues no, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza. Ahora, yo les voy a invitar a que vayamos a Ezequiel capítulo 16. Ezequiel Sí, es el... ¿Ah? Ya, en Isaías 39:7, efectivamente, en la nueva versión internacional dice, alguno de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunuco en el palacio del rey de Babilonia. Esa lo habla la versión internacional. Claro. Entonces... Sí, ese es. Ahora, Isaías ¿sí, hermano? 39:7. Ahora, fíjense que si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 16, el capítulo 16, o el libro de Ezequiel, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, fíjate lo que está diciendo el capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, y Ezequiel es contemporáneo de Daniel, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿A quién está hablándole? A Jerusalén. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán.
Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ya eso es terrible, porque ¿quién es el padre de Israel? ¿Quién es el padre de Jerusalén? ¿Quién es el padre del pueblo de Dios? Abraham, ¿o no? Cuando hablaba, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Jacob. Y de Jacob, pero resulta que aquí dice, le está hablando a Jerusalén, dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti. Ahora, si yo me salto al versículo versículo 13, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino. Seda y bordado comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron, suya eras. Oye, pero no sé qué les parece lo que está hablando el profeta con respecto al pueblo del Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu nombre. Y derramaste tu fornicación a cuanto pasaron, suya era. Con quien te topaste, te prostituiste. O sea, llevémoslo a un lenguaje al lenguaje religioso. Con la nación que tú hiciste pacto, adoraste a sus dioses. ¿O no? Eso está diciendo. O sea, hiciste pacto con Tiro, con Sidón. Bueno, ellos, en vez de tú llevarle el Dios verdadero, ellos trajeron tus dioses para acá. El caso de Salomón, ¿no? Es un ejemplo, imagínense, estamos hablando de Salomón cuando el reino estaba unificado. El que se consideró el rey o el hombre más sabio del mundo. Él, ¿cierto?, le levantó altares a todas sus esposas extranjeras. Y dice el relato bíblico que las esposas extranjeras, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron, inclinaron su corazón para que él también adorase aquello. Ahora, ¿alguien puede leer Oseas 4, 13 y 14? Oseas 4, 13 y 14. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Oye, estamos hablando de Jerusalén. ¿Qué es lo que decía las promesas y las promesas de la obediencia, las bendiciones de la obediencia, el capítulo 28, las consecuencias de la desobediencia? Ahora, hay una situación que ya llegó al límite, y el pueblo del Señor tuvo su última oportunidad, para mí, en tiempo de Josías. Porque fíjense, si nosotros vamos, yo les voy a invitar que vayamos a Segunda de Reyes, si es que no me equivoco, vamos a Reyes, vamos hacia el final del libro de Reyes. En el capítulo 21, el reinado de Manasés, podríamos nosotros situarlo unos 100 años antes de la caída, ¿no? Yo no lo tengo aquí, no tengo mi Biblia que me lo podría decir, pero el reinado podría estar por ahí por el año
700, un poquitito más adelante. Si alguien lo busca por ahí, lo googlea, o lo busca cuando empieza a reinar Manasés, pero debiese estar en torno a unos 90 años antes de la caída de Jerusalén. ¿Por qué lo digo yo? Porque Manasés fue el rey que reinó más, el que fue su reinado más largo, creo que fueron como 55, 56 años, más o menos. A ver, dice aquí, 55 años, ¿no? En el capítulo 21. Manasés fue el que tomó a Isaías y lo mete dentro de un tronco, ahueca un tronco y lo manda a cerrar. Así murió Isaías. Aquí lo tengo. ¿Qué dice? Manasés. ¿Ya? Gobernó 55 años, desde el año 697 a 642. Imagínense, 642. O sea, cuando termina su periodo, era muy probable, porque nadie hizo mal lo malo que Manasés. O sea, los otros fueron menos malos. Ahora, Manasés, piensen ustedes, Manasés le pone a su hijo, al que viene, Amón. Amón es un nombre de dios egipcio. Él hizo pasar sus propios hijos por fuego. Cuando usted lee lo que hizo, llevó el pecado, corría la sangre por Jerusalén de los sacrificios que él mandó hacer para los diferentes dioses como Baal. Claro, llega un momento en el que se arrepiente, después viene su hijo Amón y hizo lo malo, pero después de Amón, dice el versículo 19, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén, solo 2 años Amón. O sea, ya la suerte estaba echada contra Jerusalén. Ya el pueblo de Israel, el reino del norte, ya había caído en las manos de Asiria 150 años antes. Entonces ahora faltaba el reino del sur, el menos malo. Manasés hizo tal maldad que con lo que vamos a leer a continuación, nosotros entendemos de que solo la reforma espiritual que hizo Josías retrasó la invasión babilónica. Fíjense, versículo 22, capítulo 22, 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de Dios su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Oye, papá, malo, el de Josías. Amón, ni siquiera aquí se nombra el nombre de él por lo malo que fue, y duró 2 años solamente Amón. Se menciona a su madre, muy probable que la mamá hizo la diferencia. Abuelo, lo peor, fue el más malo de todos los reyes, Manasés. Pero el versículo 3 dice lo siguiente: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba en la casa de Jehová, diciendo. Le voy a contar un poquitito la historia para ir avanzando rápido. ¿Qué es lo que hace él? Junta un dinero porque la casa del Señor estaba destruida. Oye, imagínense, los altares que Manasés había levantado, seguramente maravilloso. La casa de Jehová estaba, ¿qué cosa? Destruida. Se juntaron los dineros y el rey toma el dinero y lo manda con su, manda a Safán, ¿cierto?, su mano derecha, y dice, pásaselo a los que están trabajando, yo tengo confianza en ellos. Entonces aquí aparece el sacerdote Hilcías y le dice, mira, ya después que recibe la plata, todo ese asunto, el rey Hilcías le dice, mira, aquí nosotros estamos reparando la casa, seguramente estamos sacando el polvo, estamos haciendo esto. Aparecieron los rollos de la ley. Y aquí es muy probable que los libros que aparecieron fueron estos de las bendiciones y las maldiciones que nosotros acabamos de leer. Dice, y cuando el rey, versículo 9, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo,
tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Fíjese lo que hace Safán, se lo lee. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué es lo que hizo? Rasgó sus vestiduras. ¿Por qué rasgó sus vestiduras? Hago la pregunta a usted, ¿por qué rasga las vestiduras? Se da cuenta de toda la desobediencia del pueblo, de todo lo que Ganó la han Jenkins. hecho en contra, Ya sí, pero fíjense, muy de bien, todo lo Jenkins. idólatra que habían sido, Oye, de toda ya, la prostitución del pueblo. ya, ¿qué más podemos decir? Porque se sintió Tenía indigno. una maldición, las maldiciones las leyó y dijo, no, y nos van a venir las maldiciones, y seguramente se arrepintió. Raúl, Como eso yo me es, o sea, está bien todo lo que se dijo, si alguien quiere aportar algo más, pero a ver si Raúl puede repetir de ahí un ratito más lo que acaba de decir. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Y por qué, Raúl? Y lo que yo dije, No, por lo tuyo, conectado con lo de Yo Raúl. soy más Mateo, pues, sí. Oye, ¿sabes lo que sucede? me estoy rozando. Él No, Raúl, no, yo no quiero escuchar a Raúl. Él no solamente se dio cuenta de lo mal que están, de lo que había hecho el pueblo. Él se dio cuenta de que las maldiciones estaban por cumplirse. Porque ¿qué es lo que fue lo que leímos nosotros? Si tú eres desobediente, eso fue lo que leímos, ¿cierto? Si tú eres desobediente, te van a venir estas maldiciones. Y él rasga la vestidura porque, sigamos leyendo, mira. Id y preguntad, a ver, dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Eicam, hijo de Safán, a Abcor, hijo de Micaía, al escriba de Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro, que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaía a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo, así, aquí está la respuesta, ¿no? Él cuando, pequeño resumen, cuando lee esta promesa de la bendición, escucha las maldiciones de la desobediencia, él se da cuenta de lo que se da cuenta, él es que viene la destrucción. Todas esas maldiciones, no es solamente ir al cautiverio, sino que el hambre, la muerte, ser siervos para siempre. Entonces, cuando él manda a preguntar por qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi pueblo, pregúntele a Jehová. Roberto, Y él, ¿sí? pero me queda una inquietud. Si hubo tanto tiempo en que su abuelo reinó, después vino un corto reinado de su padre, tanto distanciamiento del pueblo para con lo que eran las cosas de Dios, porque este cabro, me refiero a Josías, tuvo la inteligencia de considerar lo que encontró en un santuario, en un templo que estaba abandonado, maltrecho. ¿A qué se puede deber que haya considerado realmente algo que no estaba considerando el pueblo hace mucho tiempo, me imagino, por las condiciones en las cuales estaba el templo y por lo que habían enseñado sus padres que lo habían abandonado? Si se habían alejado de Dios, ¿por qué él tuvo ese acercamiento a las cosas de Dios siendo un niño además? A las cosas de Dios y darle validez, que se iban a cumplir cuando estaba dejado de lado. Ahí está la influencia de la madre, la que él nombra en primera instancia, porque cuando él lo nombra el rey, cuando empieza la profecía a dictarse algo,
se nombra a la madre, ni siquiera al abuelo ni al padre. Entonces es de ahí donde él saca su espíritu y el amor a Dios, a lo mejor tenía muy poco conocimiento de las bendiciones y las maldiciones que habían sido dadas en antaño y que estaban escritas. Ahora, esa es una de las respuestas que yo te iba a dar, Emilio. Eso está primero, Sí. o sea, cuando uno estudia, hermano Silvano, ¿va a decir algo? Sí, lo que pasa es que Amón mandó a matar a todos los descendientes de David, y Josías fue escondido, y la mamá lo escondió, y se arrancó por allí, entonces tuvo todo ese tiempo escondido, como Moisés escondido, y ahí, concordando con lo que dice, que fue la mamá lo que le enseñó, y ahora cuando descubrió, fíjese que la mamá, junto con Josías, no actuaban solos, siempre andaban con el sacerdote Hilcías, y mientras gobernó el sacerdote Hilcías, el gobierno de Josías fue perfecto. Eso. Disculpa, ¿no fue la tía? No fue la tía. Me confundió. Puedo haberme equivocado, creo que es la mamá, pero no me me acuerdo. pude haber equivocado. Ahora, ya vamos, ¿cierto?, a redondear bien esta respuesta, Emilio, porque fíjate, la respuesta también viene a continuación. ¿Qué es lo que sucede con Josías? Dice, así dijo Jehová. Aquí viene la respuesta de Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Dice el Señor, yo ya lo traigo. Eso ya está estipulado. Ahora, ¿a qué se debe esta estipulación, creo yo? Una, porque el Señor va a cumplir lo que Él dijo que iba a pasar. Pero el pueblo de Israel, cuando hablamos de lo que dice Ezequiel, ¿cierto?, te prostituiste con el que pasaba, ¿o no? O sea, si lo llevamos al tema humano, piensa en una mujer hermosa, oye, con quien se conociese, se portaba mal. Con el que se conociese. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. O sea, mira, tú hiciste pacto con Tiro, te prostituiste con sus dioses. Hiciste con Sidón, con Egipto, con Asiria, con los sirios, con los sirios. O sea, eso fue ir y venir. Entonces, él ya estipuló lo que nosotros leímos ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio. La otra vez nosotros leíamos lo que decía Isaías. Piensen ustedes que Isaías está escribiendo 100 años antes, unos 50 años antes de Josías. Puede ser 40, no sé cuánto tiempo duró vivo en tiempo de Manasés. Isaías, no pierdan esta parte, pero yo la otra vez les leía cuando estábamos estudiando nosotros acerca de en Apocalipsis. Isaías lo que escribe en el capítulo 1 le dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mira cómo trata, la forma como el Señor le dice a Isaías que escriba con respecto al pueblo del Señor, a Judá. Entonces, ahora, dice, vuelvo a leer el versículo 16, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Por qué? Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ojo con lo que está diciendo él. Ya la decisión está tomada. Esto ya no hay vuelta. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste la palabra del libro, mira, lo primero, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Esa es la diferencia, Emilio. O sea, ya estaba decretado que se cumpliese las maldiciones de la desobediencia de que, ojo, eso lo había escrito Moisés. ¿Cuánto tiempo antes? Mil años antes.
Moisés se piensa que sale de Egipto más o menos por ahí por el año 1500, 1400, por ahí está saliendo. ¿Ya? Y desde ahí en adelante, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace? Desobediencia, prostitución espiritual, desórdenes. Empiezan a hacer pacto ¿con quién? Con otros pueblos. Entonces, por medio de Moisés mandó las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. Pero la diferencia es que, a diferencia de los otros reyes, él, ¿qué cosa? Oyó las palabras del libro, se enterneció su corazón y se humilló delante del Señor. Y tu corazón se enterneció, versículo 19, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Bueno, dice así, tú oíste, igual que el resto, tú oíste, pero tú hiciste una cosa diferente. Entonces, yo no voy a pasar por alto. O sea, si tú oíste en mi palabra y fuiste obediente, yo voy a oír y voy a mirar y voy a oír lo que tú hiciste. Dice, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. No voy a ser sordo a lo que tú estás haciendo, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Ojo con lo que el Señor le está diciendo. Ya voy a aplazar, pero esto ya está, ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta para el pueblo de Israel. Voy a aplazarlo, ¿por qué cosa? Porque tú te humillaste. Entonces, a continuación dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Oye, y aquí la reforma es tremendo lo que él hizo. Dice, y subió el rey, ahora, solamente un paréntesis, en Segunda Crónicas también se relata este hecho, y creo que en Segunda Crónicas la profeta Hulda hace referencia a todo lo que hizo Manasés. Si alguien lo encuentra en el relato de Crónica, ella habla de lo malo que hizo Manasés, su abuelo. Así que si alguien lo encuentra y lo puede leer, dice el versículo 2, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Saben lo que hizo? Cuando ustedes leen la historia de Josías, Josías hizo una reforma. Nadie, a mí me gustaría que encontraran dos cosas de Josías. Josías se menciona, creo que Crónica lo menciona, en el relato de Crónica dice que ni antes ni después iba a haber un rey como él. Fíjate, ni de David se dijo eso. Dice que ni antes ni después se iba a levantar un rey como él. Y lo segundo es, si pueden encontrar la relación que hacen... Crónica 33 parece que es Roberto. No estoy seguro, pero parece que es Crónica 33. 34, Carlitos, 34. Si alguien tiene el versículo, interrumpe, ¿cierto? Y lo lee nomás. Y el otro cuando habla de Manasés. Ahora, ¿saben lo que hizo él? Entre las reformas que usted puede leer a continuación, por fin, dice, a ver, él destruyó todos los lugares altos que había construido, ¿qué cosa? Salomón. Mira, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcía, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Oye, miren lo que habían puesto estos hombres en el templo de Salomón, en el templo del Señor. Mandaron a sacar todos los ídolos que habían llevado para allá, para Acera y para todo el ejército de los cielos. ¿Se dan cuenta cuando decía, te prostituiste con el que hiciste pacto? En el templo del Señor habían colocado utensilios e ídolos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos.
cuenten cuántos ídolos y dioses sacaron. Así hizo el pueblo de Israel. Ahora, el que hizo eso fueron los mismos sacerdotes. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. Oye, ningún otro rey había hecho esto. Fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, sobre los que habían muerto y los que incluso habían adorado a esos ídolos. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, a las cuales tejían las mujeres tiendas para cera. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de la puerta que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban en la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes y levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle, y ahí está mencionado. El versículo 12, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Creo que hay una parte que incluso él hizo desterrar los restos de los sacerdotes que habían adorado a estos ídolos, y los volvió a quemar y los volvió a esparcir. Bueno, si nosotros seguimos la historia, dice, bueno, Josías celebra la Pascua. Imagínense, se habían olvidado hasta del Señor. Cuando nosotros leemos a Pablo, dice que Cristo es nuestra Pascua. Se habían olvidado de Cristo. Pero resulta que en el versículo 28 dice, muerte de Josías. Mira, muerte de Josías. ¿Cuántos años creo que él reinó? 31 años. Él murió jovencito, hizo una incursión compleja y murió seguramente antes de tiempo, pero el Señor le dice que lo guardó. Muerte de Josías. Y una vez que muere Josías, dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo. ¿Ya? Duró poquitito. Después vino el rey Joacim, que también hizo lo malo. ¿Y qué pasó en el reinado de Joacim? Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Por eso nosotros volvemos, o sea, toda esta vuelta que nos dimos, discúlpeme, ¿cierto? Quizá el mareo, la rapidez, para decir, en el año tercero, vuelvo a Daniel 1:1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, ¿quién vino? Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. No sé si a usted le resulta interesante, a mí sí me resulta interesante, pero el capítulo 1, versículo 1, ahí está la explicación. Cómo el pueblo de Israel llega, el pueblo de Judá llega a esta instancia, y Daniel, quien no lo merecía, llega a esta instancia de llegar, ¿cierto?, cautivo. Ahora, Daniel, no sale la edad a qué edad llegó a Babilonia. Se ha llegado a un consenso de que tiene que haber llegado a eso de los 20 años, más o menos, 20 años. O sea que él era un niñito. ¿De quién recibió una influencia tremenda? Daniel, de Josías. Josías reinaba cuando él nació. Y esta reforma, cuando uno dice, la suerte estaba echada, aquí podría haber una siguiente respuesta, pero esto quizás es especular o es un poco Emilio, porque las respuestas que se dieron están bien. Pero fíjate que gracias a que aparece este hombre, Josías, y hace esta reforma, uno dice,
porque después el pueblo siguió pecando igual, se dio cuenta, él muere y el pueblo ¿a qué volvió? A hacer lo malo nuevamente. Pero resulta que aquí hay 4 jóvenes que sí escucharon la voz o la reforma de Josías. Daniel, ¿quién más? Daniel, Azarías, Ananías y Misael. Acá hay 4 personas que atendieron a esta reforma, a la celebración de la Pascua, a cómo el Señor, cierto, por medio de Josías, hizo volver los corazones hacia el Señor. Está también, no solamente él, sino que está también el profeta Jeremías, que es contemporáneo. Está también Ezequiel, que es contemporáneo. Y estos mensajes grandes que llegan a nosotros de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, que son tremendos mensajes para nuestro tiempo, aquí está la influencia de esta reforma que hizo Josías, ¿no? Es cierto, ¿no? Si no hubiese pasado por esta situación, la destrucción venía, pues ya estaba estipulada. Lo que le dice la profeta Hulda a los enviados de Josías, dice, no, esto ya el Señor ya decretó la destrucción. Está decretada. Pero por cuanto, ¿cierto? Tú escuchaste mi voz, tu corazón se enterneció y te humillaste. Ahora... Claudio, o sea, perdón, Roberto, yo me puedo, de repente cuando vemos la historia así, y muchas veces lo he pensado, si Daniel hubiera sido él el rey en Judá, no hubiera pasado lo que, a lo mejor la ira hubiera sido, se hubiera seguido aplazando hasta que llegara el momento de que volvieran a hacer lo malo ante los ojos de Dios. O sea, nosotros no sabemos ahora, siempre, cuando nosotros estudiamos el capítulo, cuando estudiamos Daniel y hablamos del pueblo remanente del Señor, el Señor siempre tiene pueblos que terminan obedeciendo la voz del Señor, ¿cierto? Porque el pueblo iba, pero en masa, en pos de los ídolos, pero siempre había un remanente. Nunca nos olvidemos de esta tremenda experiencia que tuvo Elías, cuando él decía, no, si yo solo he quedado, y el Señor que le dijo, no, hay 7.000 que no han doblado. Bueno, aquí habían 4 que no doblaron su rodilla, ¿no? Daniel y sus 3 amigos. Después que muere Daniel, está la experiencia de Zorobabel, está la experiencia de Esdras en el cautiverio, de Nehemías, que no doblaron sus rodillas, ¿no? Ante Baal. Bueno, hoy día nosotros estamos en circunstancias similares, ¿no? El Señor dice, nosotros no podemos adorar a 2 señores. No podemos. Daniel 1:1 es el cumplimiento de ¿qué cosa? De la palabra del Señor. Se cumple lo que Él dijo. Si sucede esto, esto va a venir. Bueno, el Señor nos tiene en este momento en el año 2020 y el Señor ha dicho para nuestro tiempo, bueno, esto va a suceder. Está decretada lo que va a suceder. Y el Señor lo va a cumplir. O sea, nosotros, hermano Silvano, parece que quiere decir algo. Sí. Bueno, siempre cuando se ve esta parte, aparte que Josías es un participante muy especial en este evento, de hecho, yo lo relaciono bastante con Jeremías. Jeremías, él vivió toda esta época, incluso lloró cuando murió Josías. Y él comenzó a profetizar de parte de Dios, dije, cuando vengan los caldeos, cuando vengan los soldados, ustedes quédense tranquilos, váyanse nomás cautivos, porque ya están perdidos, váyanse cautivos. Sin embargo, el pueblo desobedeció, y los reyes y los príncipes que vinieron quisieron combatir con Nabucodonosor. De hecho, y ahí es donde me llama la atención la sorpresa, porque estos 4 jóvenes eran príncipes,
y no se levantaron en armas como los otros príncipes, sino que se dejaron llevar nomás. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, pero somos el pueblo de Dios, y Dios nos va a defender. Incluso se levantaron falsos profetas diciendo que Dios lo iba a liberar, igual. Y allí obedecieron a Jeremías estos hombres y se fueron en forma pacífica al cautiverio. Bueno, otra respuesta que podríamos tener también está asociada a que el Señor preparó en estos momentos a Daniel principalmente para entregar este mensaje que recordemos siempre, ¿no? Daniel, aunque es un libro que iba a servir para muchas generaciones, es un libro que iba a ser entendido para el tiempo del fin. Si el Señor hubiese decretado, que ya lo había decretado, ¿no? Con Josías se extiende, nace, Daniel nace post esta declaración que hace Josías, porque si nosotros pensamos que Josías reinó 31 años, y Daniel llegó más o menos con unos 18, 20 años, Dios también utilizó este momento ¿para qué cosa? Para levantar a este tremendo hombre. O sea, los alcances de la reforma que tuvo, que hizo Josías fueron tremendos. Aquí nosotros agregamos lo que pasa con Daniel y sus amigos. A veces nosotros no calculamos, cuando uno empieza a atar cabos, ¿no? Atar cabos y mira, yo no lo había visto así. Josías, claro, hizo una reforma bonita, empezó a celebrar la Pascua, no, hizo mucho más que eso. Logró, fue poco, porque después el pueblo, ¿qué es lo que pasó con el pueblo? El pueblo a la muerte volvió a lo de antes. Pero todo trabajo, sea misionero, toda oración sincera, todo esfuerzo que haga un hombre en el servicio del Señor, sí o sí traerá algún resultado tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Sí? Recuerdo, bueno, en la historia de Josías, hacia atrás, el padre de su padre, o sea, su bisabuelo, ¿no? A ver, su bisabuelo, también con él Dios tuvo una consideración, hizo una excepción. Con Ezequías. Con Ezequías. Sí. Sí. También hubo una excepción. Si esa excepción no hubiese acontecido, no hubiese nacido Manasés. Exacto. No hubiese nacido Josías. No hubiese habido esta situación de exilio del pueblo de Israel. O iba a pasar por otro canal, porque si eso fue mencionado en el Pentateuco o en los libros de Moisés, o sea, hubiese sido por ese canal o por otro canal, iba a pasar igual. Bueno, esas son las cosas que nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa si hubiese sucedido esto? ¿Qué pasa si es que, pensemos nosotros en este caso, yo siempre se me da lo siguiente, Moisés fue salvado de las aguas, ¿cierto? Ellos se dieron cuenta, la princesa egipcia, que era un hijo de las madres de las judías, ¿cierto? De la israelita. ¿Qué pasa si es que hubiese sido duro su corazón o en ese momento el faraón va y lo mata? Sí, la diferencia está en que acá hay para el caso del padre de Manasés, una solicitud de él hacia Dios cuando le reveló que se le acercaba la muerte y le dio una extensión de vida más allá de la que tenía contemplado. Hay una acción de Dios y un cambio, se podría decir, en la línea histórica que se venía hacia futuro, porque Dios concedió extenderle la vida por más tiempo, 10 años, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, claro, como la historia no la sabemos, fueron 15 años de gracia que le dio. 15 años. Claro, porque está la historia, ¿cierto? Cuando en tiempos de Isaías, Isaías va, ¿cierto? Y le dice a Ezequías, mira, prepara tu casa, ordena tu casa, porque vas a morir. Y seguramente ahí iba a tener que reinar, en los planes del Señor seguramente estaba que reinase ¿quién? Otro de los hijos de Ezequías. Entonces... Pero en este caso, Ezequías sí hacía las cosas buenas a la vista de Dios, ¿o no? Si mal no recuerdo. No, él hizo lo recto, solo que, por ejemplo,
La única diferencia, o sea, una de las grandes diferencias con Josías fue que él no derribó los lugares altos que Claro. estaban desde el tiempo de Salomón, pero así todo fue un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Por eso, ¿cierto? El Señor le dice así, ¿no? Y le concede los 15 años porque él empieza a regatear cuando él dice, bueno, mira, yo hice esto, otro acá. Ahora, ojo, acá hay dentro de los errores que cometió Ezequías, un error humano. Cuando él estuvo enfermo, vino una comitiva, creo que cuando estaba enfermo, vino una comitiva de los caldeos, de Babilonia, y le dice, y los paseó por todos lados. Le mostró la ¿Ah? riqueza. Todo, no le dejó nada. Entonces viene Isaías y le dice, oye, así que vino esta comitiva, sí. ¿Y qué le mostraste? No, le mostré todo, no hubo nada que no les dejase de mostrar. Bueno, en un tiempo más van a venir y se lo van a hallar todo. Claro, Sí. ahí la comitiva justamente fue porque quedaron sorprendidos que estaba enfermo y Dios le había aplazado más días. Entonces, venían a buscar el resultado de eso, de Dios. Sin embargo, él le mostró sus riquezas. Claro. Entonces nosotros muchas veces, esta es una aplicación homilética para nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos con alguien, ¿qué le mostramos? ¿De qué conversamos? Le mostramos nuestra locura. Cuando le pregunta quiénes son. Lo que dice Silvano ahí tiene toda la razón, porque lo recuerdo todavía fresco, que el tema era que estas personas venían a escuchar de ese Dios que había hecho tal cosa grande. En cambio, lo que hizo Ezequías habló de sus frutos, de sus victorias, por decirlo así, y no enalteció lo que había hecho Dios con él. Claro. Bueno, gracias por la paciencia de haber dado esta tremenda vuelta solamente para estudiar el capítulo 1.1 de Daniel, ¿sí, hermano? Sí, hay una cosa que es tremenda aquí, que incluso tu mamá la otra vez lo recordaba. Manasés, el hombre más malo, que por culpa de él incluso Dios ni siquiera se retractó con Josías, fue igual nomás destruido Israel y llevado cautivo. Manasés, en los últimos momentos, él se convierte y Dios lo perdona. Entonces, podemos caer tan bajo que puedes, incluso con consecuencias tremendamente grandes. Sin embargo, Dios de ahí, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Voy a aprovechar, así de misericordioso es Dios. Voy a aprovechar el pase que hizo ahí mi amigo Silvano para hacer una pregunta que nunca la he hecho. Yo siempre he tenido la inquietud con respecto a Salomón. ¿Salomón se perdió finalmente? No, se salvó. Tiene los últimos libros que fue escrito, el libro de Cantares. Eclesiastés. Cantar de los Cantares. Fueron escritos después de todo su... Por eso que él finalmente dice, he probado todo y en realidad temer a Dios y darle gloria es todo del hombre. Ya. Ahora, igual es interesante algunas cosas. Empezamos todo esto de estudio buscando las cosas ocultas o no tan ocultas, o ocultas para algunos de nosotros, en lo que eran las profecías, los misterios de estas bestias y todo. Pero a veces es interesante repasar tal vez la Biblia en sus simples versículos y hacer alguna reseña histórica, y como tiene la habilidad Roberto de hacer la contemporaneidad de algunos profetas, que a algunos se les aclara la idea, porque por ejemplo, yo antes había leído la Biblia, pero yo siempre veía imágenes de un collage, que nunca lo tuve ordenado, pero el día en que leí la Biblia entera, y secuencialmente, de Génesis hasta Apocalipsis, se me ordenaron un montón de cosas, como para armar un cuadro en general y tener una figura más entendible para mí. O sea, de hecho, una cosa tan simple de saber que David era papá de Salomón, que en las lecturas al azar de la Biblia no lo había, y nunca un cura me lo leyó tampoco, porque siempre usan como los mismos versículos en las misas de los días domingos. Entonces,
pero entender, por ejemplo, lo que habla Roberto ahora de que contemporáneos eran profetas de Daniel y el tiempo que pasó de que Josías reinó y Daniel seguramente se influenció por todas esas reformas que hizo Josías. Igual es interesante, te arma todavía una imagen, un cuadro mucho más claro para las personas que estamos poniendo atención y quieren aprender. Una cosa importante para que hay algunos algunos se confunden. Ustedes a veces escuchan el reino del norte y el reino del sur, ¿no? O Judá e Israel. Solamente este es un dato de cultura bíblica. El reino de Israel estuvo unificado hasta el tiempo de Salomón. El primer rey fue Saúl, que fue desechado. Luego vino David, reino unificado. Con Saúl estuvo unificado, con el rey David estuvo unificado, con Salomón estuvo unificado. El problema vino con el hijo de Salomón, con Roboam, ¿ya? El hijo de Roboam, y aquí uno entiende que Salomón fue sabio al principio nomás de su vida. Piensen ustedes de que cuando ustedes pueden leer cuando muere Salomón y nace Roboam, o sea, perdón, asciende Roboam al trono, vienen las 10 tribus del norte. Las 2 tribus del sur es Judá y Benjamín, ¿ya? Eso se conoce como el reino del sur, o también como Judá. Cuando hablamos de Judá, hablamos de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿ya? ¿De qué línea es Jesús? Del reino del sur, de Judá, ¿ya? De Judá. Ahora, con Salomón fue bueno, pareciera, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, como que se cae la figura de Salomón, así, pero se cae, tanto así que una vez ya muerto, vienen representantes de las 10 tribus del norte, de Zabulón, de Neftalí, de Rubén, de todas las tribus del norte, y le dicen, y mandan a Jeroboam como representante. Y Jeroboam dice, mira, nosotros venimos aquí con los príncipes de acá de la reino del norte, a Roboam y dice, mira, tu papá fue bien duro con nosotros, fue bien, nos impuso impuestos, fue severo todo el asunto. A lo que le dice, mira, ya, por favor, nosotros te vamos a reconocer como nuestro Dios y vamos a ser leales a ti, pero lo que nosotros te pedimos es que baje un poquitito la mano de nosotros, ¿ya? Entonces le dice, mira, déjame consultar con mi asesor, le dice Roboam. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 10 de Segunda Crónica. Dice rebelión de Israel. Entonces, dice, le pregunta a los ancianos de Israel, y los ancianos le dicen, no, sí, mira, es real que tu papá los trató bien duro, así que bájale un poquitito la carga, ya, y después viene Roboam y le pregunta a los jóvenes, a su amigo, le dice ya, oye, mira, vinieron los del norte, Israel, y me piden esto. Y los jóvenes le dicen, entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mira lo que le dijeron, hablando de Salomón, mas tú disminuye nuestra carga. Así le dirá, este fue el consejo de los jóvenes, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azote y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el tercer día, según el rey le había mandado, diciendo, volver a mí de aquí a 3 días. Y eso le respondió, mira, este dedito más chico es más poderoso que los lomos de mi padre. Si él le aumentó el yugo, si él los trató con azote, yo más encima con azote y escorpiones. Oye, aquí nos está hablando muy bien de Salomón. Desde ese momento, Jeroboam pesca las 10 tribus del norte y forman el reino del norte, lo que se conoce como Israel. ¿Ya?
a partir de Roboam. Ahí ustedes lo pueden leer en 2 Crónicas capítulo 10, parece que les dije. Y Roboam, Jeroboam. Jeroboam es el que se hace el líder de las 10 tribus del norte. Y Roboam es el hijo de Salomón, que toma a Judá y Benjamín y se queda con el reino del sur, o Judá. ¿Cuál fue menos malo? Porque los dos fueron malos. El que fue más malo fue Israel, el reino del norte. El menos malo fue Judá. Entonces, ¿por qué a eso no se confunde? Porque aquí cuando uno lee Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, ¿qué es lo que sucede? Aparecen reyes del norte y reyes del sur. Hay profetas que son enviados a las tribus del norte y hay profetas que son enviados a la tribu del sur. Por ejemplo, Isaías, ¿dónde profetizó este tremendo profeta? ¿Dónde profetizó? En Judá. Elías, este otro grandote profeta, ¿a dónde fue enviado? El Señor lo envió ¿dónde? A las tribus del norte. ¿Ya? Él profetizó allá. Entonces, ¿cuál es la línea de Jesús? El reino del sur, Judá. ¿Cuál cayó primero? El más malo. En tiempo del imperio asirio cae el pueblo de Israel. Entonces, ahí como que uno se confunde ahora. Con lo que estamos diciendo, y termino diciendo esto, a menos que alguien tenga algún otro comentario, cuando viene Nabucodonosor y sitia Judá, finalmente, ¿cierto?, se cumple lo que dice el Señor: mira, tus hijos van a ser eunucos en la casa de... alguien lo leyó por ahí, ¿cierto? Imagínense la tremenda profecía cuando habla Isaías, ¿no? Alguien lo leyó por ahí, capítulo 39, van a ser eunucos, van a trabajar allá. Qué cosa más tremenda. ¿Sabe que a mí me duele eso? Porque uno de mis héroes bíblicos es Daniel. Y a mí me producía rechazo cuando muchos predicadores así, como que dicen, como que lo dan como un dato así como de cultura general y dicen, estos 4 tremendos hombres, a mí me chocaba, porque es una realidad. Es muy posible que ellos tuvieron que haber sido castrados. Ahí, porque y ser eunuco en la casa de él, no se conoce hijos, no se conoce prole de Daniel. Yo lamento ese dato, o sea, es una cosa que yo creo que es primera vez que yo lo menciono con respecto a eso, porque para mí me choca. Pero resulta que el Señor dijo, mira, esto va a suceder, y no porque el Dios fuera un castigo de Dios, porque aquí estamos hablando de 4 hombres tremendamente fantásticos, o sea, a prueba de fe. Pero la práctica de los reyes paganos era hacer ese tipo de cosas con los extranjeros, que ellos iban y buscaban lo mejor de lo mejor y lo ponían a servir en el templo, en los negocios políticos, pero con esas consecuencias. Nosotros estamos por vivir ya la segunda venida del Señor, y el Señor va a venir sí o sí, y así como estaba decretada las cosas que iban a suceder si es que el pueblo obedecía o no obedecía. Bueno, si nosotros obedecemos a la voz del Señor, ¿el Señor dónde nos va a introducir? A la Nueva Jerusalén. Si somos desobedientes, ya no nos van a llevar cautivos. ¿Se entiende eso, cierto? Si nosotros somos desobedientes a la voz del Señor, viene la muerte final. El Señor está a las puertas. O somos obedientes y recibimos las bendiciones de esa obediencia, que es entrar por la Canaán celestial, o somos desobedientes y el Señor, ¿cierto?, está decretada nuestra destrucción para siempre. ¿Estamos en una situación similar a la que vivía Daniel? Claro que sí, pues hoy día el mundo está lleno de ídolos, y muchos de esos ídolos nosotros los hemos introducido en nuestras vidas. Cada uno sabe dónde nos aprieta el zapato. Todos tenemos que en forma individual arreglar nuestra vida con el Señor. Cada uno tiene que hacer mejoras y sacar las cosas que nuestro corazón y de nuestra mente hace que nosotros se desvíe nuestra mente de las cosas del Señor. El grave problema, lo que estudiamos con Daniel,
nuestro grave problema de idolatría hoy día es el corazón dividido por la tibieza. Nos gusta, a todos nosotros nos gusta. ¿Por qué estamos estudiando acá? Porque nosotros tenemos inclinación hacia las cosas espirituales, pero muchos de nosotros también tenemos inclinaciones hacia las cosas de este mundo. Nos cuesta ser obedientes, hacer la voluntad del Señor. Y ahora estamos en una situación más crítica que en el tiempo de Daniel, ¿no? Daniel tuvo 80 años por delante, 60 o 70, 80 años para enmendar su vida. Él no necesitó enmendarla, tuvo que 60, 70 años para seguir con su vida de consagración al Señor. Nosotros tenemos, no sabemos cuánto. Yo a veces pienso, ¿qué pasa si el COVID nos pone a alguno de nosotros contra la espada y la pared? ¿Qué haríamos? Oiga, mire, se me viene ahora, si a mí en estos momentos me hiciera yo el examen y me sale positivo, o empiezo con problemas respiratorios, ¿qué promesa le daría yo al Señor? Señor, dame día porque ahora sí voy a predicar. Dame tiempo, Señor, porque ahora yo sí quiero ir a mis amigos para la predicación. Yo siento que eso es demasiado duro para mí, para yo, Roberto Cofré, si yo estuviese en una situación, porque a mí me puede dar el COVID de dos formas, ¿cierto? Me puede dar, o sea, a lo mejor más, o sea, alguien técnico aquí, Jinky, nos puede decir de diferentes formas cómo nos puede dar, pero me puede dar asintomático, en la cual ni sepa que estuve, me pasó por mí la enfermedad, entró y salió. No sé si lo dije bien, Jinky, pero ¿qué pasa si es que me da el COVID y me tira a la cama, a un respirador, no puedo, y yo le tengo que decir, Señor, mira, Señor, no he sido obediente, no he sido leal contigo, no he hecho la hora a la cual tú me llamaste, no he sido, ¿cierto?, limpio de corazón, limpio de mente. Yo siento, Jinky, que estamos en una situación bien compleja porque esto es una enfermedad. Mira, es que acuérdate que no se sabe nada mucho, se sabe muy poco de este virus. De hecho, la verdad es que a varios nos ha dejado perplejos porque por lo que supimos, aquí está dando más o menos diferente que en otros lados. De hecho, ha fallecido gente joven. Entonces, nada está dicho. Y fíjense que siendo una enfermedad más sencilla o menos, más suave que una influenza, al no tener cura todavía, nos pone en una situación, yo insisto, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser mi respuesta? Usted verá cómo es la suya. Pero yo ahora me digo, Señor, si mañana o pasado yo empiezo con dolor de cabeza, empiezo con fiebre, problema respiratorio, me hago el examen, Señor, estar contra la espada y la pared. Oye, un bichito, una cosa microscópica que no se ve a los humanos, podría a mí decirle, Señor, todo lo que muchas veces prediqué y decirle, Señor, mira, dame una oportunidad más para hacerte fiel. ¿Necesitamos eso para nosotros ser fieles? ¿No la palabra del Señor? Qué fuerte es que puede que un bicho sea más fuerte para tomar decisiones para el Señor que Deuteronomio capítulo 28, por ejemplo, donde el Señor dice obediencia, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es complejo el asunto, ¿no? Yo me pongo en la situación de David cuando dice, de Daniel de capítulo 1:1, ¿no? Él fue llevado cautivo, o sea, quien no merecía ser llevado cautivo, los padres de David, yo estoy seguro, ¿no? Lo más probable que es así, que los padres de Daniel y de Azarías, de Ananías y de Misael fueron obedientes a las reformas que hizo Josías. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta de estos 4 jóvenes. Ellos fueron obedientes. Mira lo importante del caso de Josías. Josías era como que le haya dado el COVID y bien fuerte cuando dice, oye, rasga la vestidura, o sea, estamos perdidos. Dice, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con este pueblo? Si resulta que, dice aquí, si no soy obediente, si hacen esta cosa, les va a venir esto. Entonces él dice, estamos perdidos, eso se viene. Cada uno de nosotros, quizá yo estoy hablando por mí, con mucho respeto digo esto, tenemos que pasar
de que nos guste el estudio de la Biblia a tener que ser protagonistas de la predicación del Evangelio. El Señor nos levantó a nosotros, ¿para qué? Para estudiar. Claro que sí, no tenemos que dejar de estudiar. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice el relato bíblico. Pero el Señor nos levantó a nosotros con una misión, con una misión. Y yo, Roberto Cofré, la otra vez lo dije en una predicación, mi esfuerzo evangelístico, misionero, estudio bíblico, yo tengo 45 años, hice más en mis primeros 22 años, en la primera mitad de mi vida, con menos conocimiento del que tengo ahora, que en la segunda parte de mi vida con más conocimiento. Hubo más gente que se bautizó antes de los 23 años por los estudios bíblicos que pude dar, que los que se han bautizado posteriormente. ¿Qué pasó en estos 20 y tantos años? Yo hablo por mí, ¿no? Es duro de decir que uno ya 45 años en la iglesia y el fruto, ¿cuál ha sido? Y en los 45 años lleno de bendiciones del Señor, lleno de oportunidades para la predicación. Bueno, que la experiencia de Josías nos haga a nosotros decir, bueno, tenemos que hacer reforma en nuestras vidas. Nos puede tocar en este tiempo pasar por situaciones como la de Daniel. A mí, dentro de las diferencias que seguramente nos vamos a encontrar con los próximos seminarios de Daniel, es que hacen un poco de diferencia entre la parte histórica y la parte escatológica de Daniel. Porque Daniel tiene dos partes, ¿no? Está muy clara la parte histórica y la parte profética o escatológica. Pero a mí me gusta mantenerlo unido, porque cuando en la parte escatológica o profética dice Daniel 12, capítulo 1, dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe, ¿cierto?, que esté de parte de los hijos de su pueblo, está diciendo algo muy, lo está conectando con la parte histórica. Le está diciendo, ese Miguel va a estar ¿con quién? Con los hijos en el tiempo de angustia final, de la misma forma como estuvo Daniel cuando entró a la corte, cuando fue traído. El ángel del Señor estuvo ¿con quién? Con Daniel cuando fueron traídos, engrillados seguramente, cuando estuvo ahí frente a Melzar, cuando estuvo frente a los que le daban la comida y lo estaban obligando a hacer cosas. El ángel del Señor estuvo ¿con quién? Con Daniel en el foso de los leones. Estuvo con los tres amigos que eran jovencitos en la primera parte cuando no se arrodillaron ante la estatua. Entonces, Daniel nos presenta estas dos partes, ¿no? Que este estudio haga que nosotros seamos más amantes de su palabra, más conocedores de la verdad, pero no vaya a ser que sepamos tanto y hagamos tan poco por el prójimo, tan poco por el que necesita de la verdad. Yo creo que ya llegó el tiempo, mire, son las 10:20 y se nos fue la hora así grande, ¿no? Vamos en toque de queda ya. Claro, ya hubiésemos haber terminado, que tenemos que irnos a nuestras casas. Bueno, esta parte bonita, nosotros yo creo, ¿cierto?, que este estudio permitió que nos conozcamos mejor, seamos más amigos, pero si podemos en algún momento predicar, no vaya a ser que lleguemos a una situación tan compleja en nuestras vidas que nos pase. Estaba buscando. Hoy yo tengo un pequeño comentario que hacer, ¿Sí? que no estoy de acuerdo con lo que dijeron un poquito antes de Salomón, lo que dijo Jean-Pierre, todas esas cosas. Yo creo que nosotros somos muy críticos a veces con la gente, y la verdad es que no conocemos el amor de Dios. Muchas veces nosotros no somos tajantes con algunas situaciones, y Dios en el tiempo yo creo que nos va enseñando de que su misericordia no tiene límites con nosotros, y nosotros no tenemos por qué ser jueces de, evidentemente que sabemos por la palabra de Dios que hay gente que
hizo lo malo delante de sus ojos, pero hay gente que hasta en sus últimos minutos se arrepintió y Dios lo llevó a su seno y lo tiene reservado para cuando Él regrese. Yo creo que la misericordia es infinita. Yo creo que hubo un tiempo en que nos enseñaron, por lo menos a mí, cuando yo soy de cuna de la iglesia, y nos enseñaron como que todo, yo creo que Dios Yo es escucho muy mal. misericordioso. ¿Ah? Se escucha muy mal, Jinky. O sea, no escuchaba nada lo que dije. No, lo único que escuché No, es si se escuchó parte, se escuchó bien, pero ya al final casi nada. Claro, Yo lo que entendí fue algo así como no, Pucha, el oye, cabro. y parece que tú también escuchaste más, porque yo en realidad lo que pregunté es porque yo opino lo mismo. Sí sé, sí te estoy entre leseo y cosas, y te Yo estoy opino- leseando también. Yo opino lo mismo que tú, ¿ah? Yo de igual forma muy poco conocedor de todo esto. He escuchado a veces mucho tecnicismo, legalismo incluso en algunos estudios, que yo de repente le digo a Miriam, oye, Exacto. con todo lo que aprendí hoy día, Nica, me salvo. Porque cada vez que aprendo algo más me doy cuenta que estoy mucho más lejos de lo que estaba una hora antes, de la posibilidad de salvarme. Pero estoy de acuerdo con lo que dice la Jinky, o sea, mi única esperanza es la bondad de Dios. Gracias por si acaso, ¿ah? La Es gracia de Dios está formando. Por eso, la única Nosotros tenemos esperanza que tengo es la gracia de Dios. Y cuando yo pregunté lo de Salomón, porque es una pregunta que tengo hace mucho tiempo y me daba vergüenza preguntarla, porque alguien por ahí me dijo, porque yo hablaba, así como tú habláis de Daniel, yo hablaba de Salomón, por su sabiduría, me dijo, pero Daniel, y me dijeron eso, porque nunca lo quise corroborar y preguntar, pero es que él se perdió, pues si adoró ídolos por sus esposas, y más encima tuvo algunos comportamientos no dignos de un varón, y un montón de otras cosas que me dejaron criticado. Y como se habló de este punto cercano a Salomón, me atreví a preguntarlo, pero de la misma forma yo creo que si no confiamos en la gracia y en la bondad y en la misericordia de Dios, independientemente de todas las reglas o todos los estatutos o todas las leyes que puedan estar escritas en la Biblia, nuestra última esperanza siempre va a ser Dios. Además que ninguno de nosotros puede saber lo que Él ve, porque Él ve los corazones de las personas. Esa es una esperanza, o sea, eso no es una licencia. Por eso, porque... Sí, por eso, porque muchas veces somos muy, claro, nosotros juzgamos antes a las personas, a veces sabiendo, no sé, comportamientos que pueden ser de un tiempo, pero Dios conoce siempre el corazón. Yo creo que, no sé, yo siempre me di un tirón de orejas que a veces uno juzga y no, la verdad que uno no tiene que juzgar, es Dios el que juzga. Y no, yo creo que Dios, gracias a Dios, que Dios hace el juicio y no nosotros, porque a veces somos demasiado legalistas y Dios no es así, Dios es amor. Hay una cosa clara, cuando Cristo fue crucificado, había 2 ladrones, uno a cada mano de sus manos. Y uno de ellos, en su momento se arrepintió, en el momento de la muerte se arrepintió. Y Jesús le dijo que estaría con él en el reino de los cielos. Y es ahí donde tenemos que justificar nuestra gracia. Pero también, sabiendo y conociendo, tenemos que aplicar mucho lo que dice Roberto. Tratar de predicar el Evangelio, que es la parte principal por la cual fuimos llamados. Claro, que todo lo que nosotros, mientras más conocimientos tengamos, menos absolución tenemos para no predicarlo. Tenemos que actuar. Por eso la pandemia nos tiene encerrados, pero no inhabilitados. Roberto. Bueno, Roberto, Dios nos bendiga mucho. ¿Sí? es que Tommy tiene una pregunta. Aquí lo más difícil es contestarle a los niños, son las preguntas más difíciles. Ya. A mí me pasa. ¿Qué significa la tierra de leche y miel? ¿Dónde fluye leche y miel? ¿Sí?
Bueno, ese es un término poético que usa el Señor para referirse a Canaán, ¿no? Canaán, por su fertilidad, que le iba a dar, ¿cierto? Pues tierra de leche y miel. Tú sabes, esto me lo me está haciendo una pregunta y el Tommy sabe la respuesta y después me va a decir, no, tío, es esto. No. Lo que pasa es que él me preguntó, mami, ¿pero qué significa la tierra que fluye leche y miel? ¿Hay leche y miel? Me dijo. No, es un término, es una metáfora que usa el mismo Señor, que lo iba a introducir a la tierra que fluye leche y miel, refiriéndose a las bendiciones que iba a recibir de esa tierra. Ahora, ojo, cuando uno estudia acerca de él, que hablamos nosotros la otra vez con respecto a la lluvia temprana y la lluvia tardía, la economía de Israel está asociada a la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿ya? Entonces, era una tierra de quien realmente dependía era del Señor. Fíjense que hoy día poca gente sabe. ¿Alguien sabe cuál es la tierra más fértil de Chile, la que da el mejor producto en Chile? ¿Alguien sabe cuál es? Yo siempre me he imaginado que es Curicó. Bueno, Curicó es barato, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la tierra más fértil, la que da el mejor fruto, los mejores rábanos, las mejores zanahorias, las mejores betarragas de Chile? ¿Puede ser Chillán? Aunque ustedes no lo crean, Santiago de Chile. Wow. Es impresionante, es impresionante. El problema es que están volviendo la tierra de Santiago cada vez más cemento. Pero si ustedes comparasen los rábanos, los puerros, las betarragas, las lechugas que produce Santiago a lo que produce el resto de Chile, no hay comparación, no hay comparación. Váyanse a dar una vueltecita. Curicó, a mí me ha tocado comprar en Curicó, maravilloso, en Chillán, maravilloso. Hoy día la hortaliza que estamos comiendo, el tomate que estamos comiendo, vienen de Arica, porque ya la tierra central ya no da por el invierno. Pero es impresionante la calidad de la de Santiago. Entonces, Tommy, cuando a ti te contaron, por ejemplo, la historia de los espías, cuando Moisés manda a los espías, los 12 espías, para reconocer la tierra de Canaán, la que fluía leche y miel, ellos dicen, no, realmente la tierra es una tierra que fluye leche y miel. Y ellos, ¿qué es lo que traían de muestra? Unos racimos de uva que lo tuvieron que traer ¿entre cuántos? Entre 2. Hoy a mí me ha tocado ver sandías gigantescas, zapallo italiano. He ido a Salamanca y he encontrado unos zapallos italianos del porte de una sandía y lo he comprado, una cebolla del porte de unos melones. Pero ahí tenían que traer el racimo de uva entre 2. Entonces, cuando se refiere a leche, a una tierra que fluye leche y miel, el Señor le dijo a Israel lo siguiente: lo sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de donde él era un hombre rico, y se lo llevó ¿a dónde? A la tierra que fluía leche y miel, a la más próspera. Era un término, hijo, para querer decir que era una tierra que iba a dar abundancia de frutos. Bien, yo creo que llegó el momento de orar antes que el Tommy nos ponga en aprieto otra vez. Bien. Jean, ¿que nos quieres tú despedir con la oración? Ok. Oremos. Padre amantísimo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecidos estamos, Señor, por haber terminado este día santo sábado y por comenzar una nueva semana en tu presencia. Señor, estamos aquí, un grupo de tus hijos, amantes tuyos, Señor. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por poder abrir nuestro entendimiento. Gracias también por poner las palabras en la boca de Roberto para que podamos, señores, saber más de ti y poder prepararnos para poder compartir esta palabra y este pan de vida.
Ayúdanos, Señor, para ser hijos tuyos, discípulos especialmente. Protégenos en esta pandemia, protege a nuestra familia, protege a tu pueblo alrededor del mundo y especialmente, Señor, también prepara el campo para poder, Señor, llegar a producir, Señor, más frutos para ti. Ayúdanos hoy y siempre, no nos dejes nunca. Bendice a nuestra familia y permite, Señor, que podamos ser verdaderos hijos tuyos hasta el día que tú vengas a buscarnos. Lo agradecemos todo, no porque tengamos mérito, sino en los méritos de Cristo, quien murió por nosotros. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. ¿Cuándo nos vemos de Un nuevo? placer. Claudio parece que está ocupadito, ahora no. ¿Está ocupado? O sea, debiésemos juntarnos mañana o aquí Ya. en el estudio para analizar el capítulo 1 de Daniel, o en el seminario que Claudio nos está invitando a participar del capítulo 10, 11 y 12 de Daniel. Pero recuerden que ya prontito, en una semana más, o sea, de alguna forma sería bueno que nos juntemos esta semana como para introducir el estudio que vamos a... Yo soy más amigo de eso, de que, Sí, es que yo esta creo semana... que preparémonos para el de Urrutia, porque si no vamos a estar más perdidos. No, va a ser una bendición. El estudio, yo creo que va a ser una bendición tremenda el estudiar con el pastor Urrutia. Sí, sí. Así que participemos, va a ser una semana full todos los días, pero acuérdense que va a ser una tremenda bendición, una tremenda bendición. Cholín Cacao. Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Feliz semana, que Dios los bendiga. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches, que descansen.